Bueno, ahí pusimos a grabar. En un segundito que comience. Bueno, buenos días para todos. Damos comienzo con una clase más de Argentina Programa 4.0. ¿Me están viendo la pantalla? En la página principal, ¿sí? El inicio del aula. Sí, sí, bien. Ahí, como podrán observar, parte del equipo agregó este pequeño circuito, por así decirlo, para que ustedes pudieran tener una idea de cuál es la finalidad y cómo se va a ir construyendo este cursado, ¿sí? Tenemos un 15% que representa la introducción a la programación, un 35% que es de la programación avanzada con Python, que sería el segundo tramo, y después un 50% análisis y procesamiento de datos, que sería un tercer tramo. ¿Está? En líneas generales, acá, después de esto, ustedes van a ver que se les va a habilitar las diferentes clases de consulta para que ustedes puedan acceder también desde acá directamente. Hagan clic y puedan acceder a las clases de consulta que van a tener. Recuerden, lunes y miércoles de 8 a 10 de la mañana. ¿Sí? Así que para muchos que querían tener medianamente un mapa de cómo iba a ser, acá lo tienen. La idea es que ustedes puedan tener y conocer en qué punto estamos, ¿sí? La idea es que tampoco se desesperen si no tienen mucho conocimiento, sí, pero no vi, no lo hice, me anoté, salí, tuve la posibilidad, no importa. La idea es que puedan practicar y puedan avanzar, ¿sí? ¿Estamos? Para hoy, la idea es hacer un repaso de lo que vimos el martes pasado, teniendo en cuenta que fue feriado, muchos no pudieron acceder, estuvieron, quizás se tomaron sus vacaciones, y fueron muy pocas la asistencia que hemos tenido, así que vamos a hacer un pequeño repaso rápido y vamos a ver los últimos temas que nos quedan con la intención de poder finalizar lo que sería el módulo 2. Así de esta manera, todas dudas, consultas o preguntas y tienen todo el fin de semana para poder trabajar y realizar los desafíos que se les ha propuesto en la parte práctica. Dudas o consultas, el lunes de la semana que viene lo pueden realizar. Otra cosa muy importante, recuerden que la autoevaluación yo la puedo hacer tantas veces hasta tanto la apruebe. ¿Tá? ¿Por qué? Porque quizás la hice la primera vez y me sentí frustrado porque no la aprobé de una. La idea es que ustedes puedan ir realizando la práctica y con esa práctica que ustedes van realizando puedan dar respuesta y poder completar esa autoevaluación, pero la idea es que la práctica les va a permitir a usted o a ustedes fijar los conocimientos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Bien, Claudio, validación de datos. Sí, perdón. No, yo quería hacerte una pregunta de la clase pasada, ¿puede ser? Del sí, try except. sí. Sí, un segundo que acá está. En el, a mí no me queda claro el, en un ejemplo que está el del while true con el try except, que Ujú, cuando primero eh, ponen una variable la edad, después cuando el tema es cuando la edad es menor que cero, que pone rise error. O sea, no me queda claro cuando hay un try except por qué se pone también el rise, porque yo lo ejecuté ujú. y no me y la condición esa que dice la edad debe ser un número positivo. ¿Por qué, por ejemplo, no pone un print directamente ahí? ¿Por qué tiene que poner el rise cuando ya se supone que el tratamiento de los errores lo hace el except? ¿Me comprendés la Sí, sí, pregunta? acá, en este me estás preguntando, acá, ¿lo estás viendo en la Bueno, pantalla? yo justamente lo estaba viendo en el mío, espera que ahí vuelvo para... Sí, es esto lo que me Exacto, estás preguntando. exactamente. Ahí
me quedé, ¿no? Porque no le encuentro sentido al RAIS dentro de la estructura try except, cuando ya el except trata los errores. ¿Qué está haciendo el RAIS ahí? Y el RAID trata de buscar ahí en ese sentido, de enfatizar el error que vos tienes. Nada más, lo puedes usar, si lo quieres, lo puedes usar y si no, lo puedes sacar. A ver, Es que son instrucciones. sí, porque es que yo lo probé el programa y Ajá. cuando le pongo un número negativo, ese mensaje no Ujú. aparece, la edad debe ser un número positivo. Este que está acá no te aparece. Este Claro, mensaje, entonces, exacto, porque para mí como que debería ir un print ahí. Me sí. da error de name, da, como dice error, pues mira lo acabo de ejecutar, fíjate. Pasa que en Ahí está. ese, no sé si se me escucha. Sí, sí, Aníbal. Ahí nosotros habíamos hecho en la clase anterior que para que se aparezca el error de que la edad debe ser un número positivo, tenía que decir raise value error eh, para que te aparezca de repente. Ah, Tenía que poner cierto, eso para que te aparezca. sí, perdón, sí, como no estaba leyendo de que no se puede grabar, tienes razón, ahora me acuerdo. Claro, sí, 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 está bien, gracias, perdón, Ahí está. sí, Entonces, ahí está, lo detenemos. Este lo eliminamos. Lo volvemos a correr y lo volvemos a ejecutar. Entonces, si hacemos 36 como valor positivo, me tira sí, me sí. saca el porcentaje y me da la edad. Y si le ponemos menos 30, debe ser un número positivo, error Está class, bien, value error, ahí está. está bien, no, gracias. Ahora me acordé, como viste que no se puede editar, entonces lo estaba Bueno, repasando y me quedó. a ver, Gracias, una de las formas que en la primera clase yo les comenté a ustedes, ¿sí? Es que lo que pueden hacer es en su driver, ¿sí? En su driver, crear una carpetita con práctica semana 1, práctica semana 2, lo que ustedes quieran, pero crear una carpetita. Una vez que ustedes ya tengan su Google Colab eh, dentro de la biblioteca o dentro de la suite de Google, lo que pueden hacer es copiar el código que nosotros les vamos proponiendo, ¿sí? Acá, todo esto, copiarlo, llevarlo al Colab de ustedes y irlo ejecutando. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a ir teniendo varios fragmentos de código para que ustedes puedan ir trabajando. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Eso es lo que podrían hacer para que de esa manera ustedes puedan tener y cada vez que accedan, porque ¿qué pasa? El Colab cada vez que se accede, comienza desde cero. ¿Por qué? Porque está pensado para que lo podamos usar y aquel que dice, no, no tengo duda, ¿cómo lo hago? Bueno, volver a reexplicarlo y no mostrar toda la secuencia de lo que ya fue explicado y solucionado. Entonces, si nosotros lo cerramos, ¿sí? Lo cerramos a este collab y lo volvemos a abrir, este value desaparece, vuelve a aparecer error. Y como dijo Aníbal, lo agregamos y sale andando. Entonces, una de las cosas que pueden hacer, o lo que yo haría en mi caso, es irme creando me crearía en mi driver una carpetita, dentro de esa carpetita, no sé, ejercicio 1, o semana 1, semana 2, semana 3, y dentro de la semana 1 iría creando varias notebooks, varios collabs, y le iría agregando todo el código y lo voy probando. De esa manera yo me quedo con el código como o con la intención de que de poder irlo probando para tenerlo y poder ir sabiendo cuándo debo volver. Recuerden que en la programación una de las mayores eh, facilidades, por así decirlo, que se tiene es la reutilización de código. Algo que ya programé, no necesariamente lo tengo que volver a programar. Lo ideal que lo que sería tomar, probarlo, ejecutarlo
y ya está, seguir andando. No de tener que volver a escribir y volver a escribir y volver a escribir. ¿Me siguen hasta ahí todos? ¿Sí? Esa sería Sí. la idea. Que ustedes copien, vayan copiando y vayan armando las notebooks así como nosotros se las armamos acá. Entonces, para que ustedes vayan probando. Y de esa manera, de ser necesario, recuerden que cada vez que yo armo una notebook, abajo me aparece la posibilidad de agregar código, como por ejemplo esto, o agregar texto. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hacer todo el escrito este. Entonces, eso les va a ir permitiendo a ustedes poder ir incrementando su Colab e ir con diferentes notebooks o diferentes textos que ustedes les puedan ir agregando. De esa manera le va a quedar el código para que ustedes lo puedan probar y cuando tengan que hacer la parte práctica pueden ir tomando desde allí o realizar la práctica en el mismo lugar. Eso no sería problema. Algo muy importante que vimos para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Nosotros trabajamos con funciones. Dentro de cada función, nosotros introducimos porciones de código. Porciones de código. ¿Qué hace esa porción de código? Realiza una tarea específica. Después yo llamo esa función, ¿sí? En otro collab, en otra línea de código, llamo y lo que hace es previamente ejecuto esa función para que Python me la pueda compilar, ¿sí? ¿No? En este caso sería interpretar porque es un lenguaje interpretado. Lo interpreta y ya me lo deja listo para que cuando yo llame esa función, automáticamente me la pueda ejecutar y me pueda permitir procesar esa información. A ver, segundito que tengo unos chats escritos acá. Bien, denme un segundito. Acá Aníbal nos dice, como yo tengo entendido, el argumento tree y except te permite manejar mejor los errores en caso de que surjan. Se usa raíz para poder generar una excepción que se usa en el argumento except más abajo. Explicar parte de la excepción que significa la E y la Q devuelven la excepción, que sería lo que estaba mostrando acá, la E y la Q devuelven la excepción. Y ahí nos conecta, hay un compañero, ya lo explico también. Perfecto, muy bien. Yo creo que la E en ese caso nomás se usa para darle un nombre más cortito, ¿no? Es como decir, para no tener que volver a escribir excepción, se lo toma como E, así para escribir más abajo vos solamente pones E en vez de volver a escribir la excepción. Sí, si no tendrías que escribir la palabra y sería muy largo el Claro. código. Quizás acá se lo ve muy cortito, se lo ve lindo, pero cuando nosotros comenzamos a introducir en línea de código, se vuelve tedioso escribir siempre lo mismo. Entonces, hacemos una pequeña abreviatura de lo que queremos mostrar o de lo que queremos, de la instrucción que queremos que se ejecute, que sería except. ¿Sí? Bien, continuemos. Algo que también vimos y que a ustedes les va a servir. Nosotros trabajamos y vimos, ¿sí? La posibilidad de, mediante la instrucción o mediante una única línea, hacer un input, ¿sí? Y le decíamos, este input me sirve como un print, en donde dentro de este input le voy a colocar un cartelito, ¿está? Pero a su vez puedo formatear el tipo de dato que va a ser. En este caso, yo le coloco que puede ser int. También puedo formatear para que el tipo de datos sea string y sea float. ¿Está? Entonces, de esa manera, el tipo de dato que me va a tomar con esta línea, le estoy diciendo que me muestre este cartel, ¿sí? Pero que el tipo de dato debe ser entero y que a su vez se lo asigne a una variable. También lo puedo hacer con string y también lo puedo hacer con float. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso para que para la próxima, para cuando les toque resolver la parte práctica. Acá la descripción que vimos anteriormente. Tree captura varias excepciones en el mismo bloque, except captura cada excepción en un bloque específico y nos aparecen las pequeñas líneas. Hacemos la definición,
llamamos, acá llamamos a la función con los parámetros que va a llevar y se lo asignamos a esta variable, volvemos a ejecutar donde hacemos lo mismo, pero modificamos el valor y en vez de ingresar los números le ingresamos una letra, ¿sí? Llamamos a la función nuevamente con los parámetros, realizamos la operación que tenemos todo esto acá. Otra vez algo muy parecido, ¿sí? Vamos ejecutando, copilón, llevelón, acá tenemos la excepción que nos comentaba recién el compañero, ¿sí? Y así vamos, y eso es lo que fuimos viendo hasta llegar a lo que son expresiones booleanas y expresiones condicionales, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta antes de continuar? Expresiones es lo que vimos el último dato. Captura y tratamiento del error, que sería donde quedamos, ¿sí? Disculpen, hay uno acá que está pidiendo ingresos varios, ¿sí? Dentro de la captura y los tratamientos de los errores, nosotros debemos tener que es muy importante capturar y tratar los errores de entrada para evitar que el programa falle debido a entradas incorrectas. ¿Qué es lo que quiere decirme esto? Que yo siempre debo tener en cuenta que a la hora de solicitar la información, ¿sí? A la hora de pedir que se ingrese el dato sea el dato que yo estoy solicitando. Es por ello que mi cartelito que yo tengo acá, ¿sí? El cartelito que yo tengo acá me indique para que el usuario pueda realizar esa carga de ese tipo de datos. Entonces yo le digo que ingrese mediante el input, que sea del tipo entero, le estoy dando el formato que va a ser y se lo voy a agregar o se lo voy a asignar en este caso a la variable X. Print, el número introducido es una X, hago una excepción, un value error, ¿sí? Print, error, la entrada no es un número válido. Si nosotros ejecutamos esto y le coloco, por ejemplo, 36, me tendría que mostrar el cartelito que tengo acá, ¿sí? Y utilizo la variable. Volvemos a ejecutar y le coloco, no sé, mi nombre y me ejecuta la excepción con el value error diciéndome que la entrada no es un número válido. ¿Está? ¿Para qué me va a servir esto? Para asegurarme de que el dato que el usuario está tipeando cumpla la condición de lo que yo le estoy solicitando. ¿Sí? Yo le estoy diciendo, introduce un número. Después ustedes lo van a poder ver y lo van a poder ir trabajando en la parte práctica cuando ya lo introduzcamos en una estructura, ya sea for, if o while, para poder ir haciendo comparaciones. Pero acá tienen un fragmento de código que ustedes pueden reutilizar dependiendo de la condición o dependiendo del tipo de problema que quieran resolver. ¿Sí? A ver, en el Perdón, chat tenemos... te- Sí, tengo una hablando. pregunta. Lo que permite esto es que el código se pueda seguir ejecutando aunque se haya dado un error. Acá lo que te hace es una comparación. Ahora, si vos querés que el código vuelva a pedir o a solicitar que se introduzca un número, ya tengo que meterlo dentro de una estructura. ¿Por qué? Pero sí, Sí, háblame, te estoy escuchando. o sea, si querés poner otras cosas abajo, y hay un error, como que se corta ahí, ¿no? En el error. Claro, porque acá te está El, diciendo que el tipo de dato que vos introduciste no cumple la condición, entonces te muestra este cartelito. Si vos quieres volver a que se vuelva a realizar nuevamente la pregunta, es decir, se vuelva a ejecutar esto, lo tienes que meter dentro de una estructura, ya sea de un if o ya sea de un while. ¿Cuál sería el mejor? El while, porque mientras tanto que no se cumpla la condición, vos lo vas a seguir ejecutando. Por ejemplo, ¿sí? ¿Mm? Acá vos lo que haces es la comparación. Vos lo único que comparas es que el valor o el dato que vos introduciste partiendo de este cartelito no cumple con la condición de ser entero, por lo tanto, te genera esta respuesta. Nada más. Es una fracción de código, una porción de código que lo que te permite es validar que el tipo de dato que vos introduciste, que en este caso yo le puse mi nombre, automáticamente me tire que es un error. ¿Sí? Nada más. Claro. Es validación.
Por supuesto, a eso después los vamos agrupando y lo vamos trabajando con más código, y eso te va a permitir a vos poder ir incrementando la dificultad, o mejor dicho, mejorando tus líneas de código a la hora de poder hacer la solicitud del tipo de dato, y que ese tipo de dato cumpla con lo que vos estás pidiendo para poder seguir ejecutando. Fíjate que si lo volvemos a ejecutar, ¿sí? Yo le coloco un número, no sé, 32, y lo único que hace es mostrarme esta línea que está acá, nada más. O sea, esta porción de código te va a permitir poder ser utilizada en otra parte del programa, en donde yo lo que necesite es validar que el dato que yo he introducido cumpla con lo que me está pidiendo acá en esta primera línea. Sí, después lo puedo volver a ejecutar. ¿Sí? Dale, Hernán, ¿vamos bien? gracias. Sí, sí. Sí, sí. Acá nos dice, en el ejemplo anterior, input solicita al usuario que Profe, introduzca tengo una un pregunta, número. perdón. Sí, no Si sé, se no me puede, salís quién sos, pero es no importa. Sebastián, soy. Puse el nombre, no sé si se actualizó. Ah, ahí Bueno, está, ahí está, ahí está. No, lo que pasa es que disculpen, a medida que me van activando y me van hablando, se me va, porque tengo así más o menos una pantallita y parte de ustedes, entonces, a medida que van hablando, se van remodificando y me va saliendo quién es el que me habla. Sí, ahora sí, Sebastián, te veo. le hice una pregunta en el chat. A ver, déjame que lo vea, porque no lo vi. En líneas generales sí lo podrías usar. Lo podrías usar. Depende de la pregunta que vos quieras hacer. O sea, algo que ustedes tienen que tener en cuenta. No es que no se pueda usar. Depende lo que vos quieras preguntar. Recuerden que Python, a diferencia de otros lenguajes, para aquellos que vieron otros lenguajes, en otro lenguaje de programación, las instrucciones eran muy precisas. ¿Sí? En este caso, Python, a medida que va avanzando y van generándose necesidades, van apareciendo nuevas instrucciones que me van siendo un poco más flexibles, por así decirlo, ¿sí? Que me van permitiendo realizar más acciones con una misma instrucción. ¿Sí? Es cuestión de probarlo y que vos lo puedas, que te dé el mismo resultado. Está acá, esta porción de código que se muestra es para hacer una validación. Y en el caso de que la validación o que no se cumpliera, me muestra un error. Nada más. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Se lo puedes usar. Por eso, las instrucciones Y que se me van generando. resultó más cómodo ese método usar, por lo menos en el último ejercicio que hice ayer, que era una de las prácticas. Estuve intentando varias cosas que no me salieron hasta que me puse a investigar así por internet y encontré ese Perfecto. método y otro método también que es el de strip. Strip, bien. O sea, la parte buena que tiene Python es que no es un lenguaje de programación cerrado. Aquí hago referencia a esto, a que si no utilizo la instrucción o la palabra mágica que hace todo, estoy prácticamente condenado a que mi programa no funcione. Un ejemplo, muy cortito. Podrán observar que yo utilizo print para mostrar, pero también puedo utilizar input para mostrar en otros lenguajes. ¿Por qué le digo esto? Porque hay otros lenguajes que si no utilizabas o printf o print.ln o no mostraba nada. O sea, eran muy rígidos, muy estructurados. Python, con su metodología y su nuevo cambio de paradigma, ¿sí? En donde es parte estructurado, parte orientado a objeto y trata de ser algo más. Muchas instrucciones se fueron programando y se fueron insertando en el lenguaje de programación que quizás una instrucción me puede resolver muchos problemas o quizás me puede acotar o acortar muchas líneas de código. Por ello que, como vos lo dijiste ahí, Sebastián, buscaste un poquito, indagaste un poquito y encontraste una instrucción que te permite optimizar y quizás llegar a un mejor resultado. Esa es la idea, que busquen
se les propuso material que posiblemente les puede servir o no, porque hay algunos que dicen, no, yo lo busco, lo googleo y lo encuentro de otra forma. La idea es que no se queden con el contenido que nosotros les vamos proporcionando, les vamos facilitando, sino la idea es que ustedes puedan ir avanzando y no se queden con, ah, sí, porque lo dijo el profe. No, avancen. Recuerden, informática es un avance continuo y constante. Nos dice Agustín, depende de qué output quieras. Con el dig te devuelve un bool. Con el value error podés poner un string que te diga que es un error. ¿Sí? Son instrucciones que son muy específicas, como les dije. O sea, debemos ir buscando y tratar de que nuestro código al final sea lo más limpio y sobre todo legible posible. Dentro de la programación hay 3 aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. Primero, la parte lógica, ¿sí? Luego la semántica y después la sintaxis. ¿Está? Dentro de la parte lógica, nosotros debemos crear un programa que lógicamente cumpla lo que el usuario nos está solicitando. Es decir, si hacemos clic acá, ¿qué respuesta voy a dar? Si hacemos clic allá, ¿qué respuesta voy a obtener? Segundo, la semántica. Utilizar instrucciones que me permitan a mí hacer un código legible e entendible. ¿Está? La semántica y luego la sintaxis. ¿Qué tipo de instrucción? En versiones viejas, la sintaxis era muy precisa. Hoy por hoy podemos tener varios tipos de esa sintaxis, varios tipos de esas instrucciones que me permiten hacer esto y un poco más. ¿Sí? Depende de que ustedes puedan o vean qué es lo que ustedes quieren resolver. ¿Sí? Acá tenemos excepciones, ¿sí? Donde tenemos el manejo de excepciones como una técnica de programación que permite al programador controlar los errores ocasionales durante la ejecución de un programa. ¿Sí? Una excepción es la identificación de un problema que ocurre durante la ejecución de un programa. Esta es la parte más compleja. Cuando ocurre durante la ejecución de un programa. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando yo lo estoy codificando y lo estoy probando y otra cosa es cuando yo lo estoy ejecutando y el sistema está funcionando. Está ahí es donde yo tengo que manejar estas excepciones. ¿Por qué? Porque son las que me van a permitir que mi sistema no colapse, no se clave y lo tenga que reiniciar. ¿Está? Entonces hay muchas cosas que nosotros las debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la sintaxis tree y la sintaxis except. Acá ya vimos un ejemplo. Ejecutamos este código. Se lo asignamos y nos tira error. ¿Por qué? Porque está diciendo que tengo cálculo, esto como variable, esto como variable a z, le asigno 1,5. Si se cumple, a r como variable le asigno z por x dividido en y, return z, caso contrario hago una excepción y muestro un mensaje de error. Llamo esa función con estos valores y me muestra como resultado de error. Si ejecuto lo mismo, pero con una string, es decir, con una letra, porque la tengo entre comillas, también me va a generar error. Acá otra función más. Estos son códigos que les vamos dejando a ustedes si lo quieren tomar y reutilizarlo, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Está? Acá otro código más para que ustedes lo tengan y este lo volvemos a ejecutar. Admitimos. Error, ya no puede ser un 0. Error, open tipo de 0, me tira todo el error que me genera. Error X no puede ser un 5. Error división by 0. ¿Sí? Acá. Que fue lo que cada uno de estos me va mostrando qué es lo que me va generando. ¿Sí? Else se ejecuta solo si se ejecutó el bloque aceptar. Entonces, es decir, si no hubo excepción, se muestra este código que yo tengo acá. ¿Sí?
donde result le voy a asignar, al result le voy a asignar 1 dividido x, excepción, error case, exit 0, else, print case, exit 1. Finally se ejecuta siempre tanto si se produce una excepción como si no. Entonces vuelvo a generar otra línea de código un poco más extensa para que ustedes la puedan tener, ¿sí? Donde ya acá ya puse un par de estructuras y ya fui agregando algunas instrucciones un poco más. Except, tengo más de un except, tengo un else, ¿sí? Y un final. Si yo ejecuto esto, división por 0, mensaje de error original, el valor de i debe ser distinto de 0, siempre sale. Y acá va mostrando cada uno de estos. Acá me muestra el finality, siempre sale. Si hacemos lo mismo, pero con una letra, dato no numérico, venimos acá porque está ejecutando esto, el valor de i debe ser distinto de 0, por lo tanto acá no ingresó, hace una excepción, error de división de 0, mensaje original de 0 no es, aparece acá, dato no numérico. ¿Por qué? Porque el tipo de dato que yo tengo en la variable z es una letra, entonces entra o ingresa en esta excepción. ¿Sí? Mensaje original, count multiple seconds by on of day float. Y como siempre lo tengo y lo tengo como finality o final, print siempre sale. ¿Sí? Claudio, Vamos. Sí. ¿están tabuladas las excepciones de Python? Los nombres, digo, de cómo se accede a todas las excepciones. Va haciendo la consulta y en base a eso, a la respuesta que vos tienes del valor de i, es donde va ingresando. Acá. No, lo que te pregunto es los argumentos de las zero division, ¿dónde está toda esa información? De todas las excepciones que maneja Python. En el ayuda. Tenés que ingresar la a la página ayuda para oficial poder. de Python Claro, y te aparece todo. claro. Busca o a poner argumentos de Python o de funciones de Python. Cualquier cosa de Python te aparece en la Python página oficial. Claro, es más, podrán observar ustedes que acá, si volvemos un poquito, acá en la clase, acá en programas, material de interés, documentación oficial de Python, también la pueden consultar. ¿Sí? Acceden ahí y ahí acceden directamente a la página oficial de Python donde tienen toda la ayuda, ¿sí? Que Python nos genera. Esa ayuda ahí que nos sirve, que yo puedo ir buscando y si no, caso contrario, como nos dijo el compañero, googlean y automáticamente nos va mostrando. ¿Sí? O sea que eso, a ver, nosotros mostramos una parte, porque si tenemos que mostrarle todo lo que hay, sería un curso sumamente largo, sería un curso extremadamente extenso, prácticamente podríamos estar hablando de quizás un año calendario para poder desarrollar, para ver, y no vamos a ver todo, quizás lleguemos a ver un 80%, un 85%. Como les dije, todo depende de lo que nosotros quisiéramos o el problema que estamos tratando de resolver. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos avanzando? Expresiones booleanas, prueba condicional. Cuando nosotros hablamos de las expresiones booleanas, recuerden que la expresión booleana nosotros estábamos acostumbrados a usar el AND y el OR, el I y el O. Dentro de Python, nosotros podemos tener en una única línea, también algo muy importante, podemos tener o agrupar diferentes tipos de datos. Muy bueno. ¿Estamos? Entonces, yo puedo tener
varios tipos de datos y lo que voy a hacer es en una única línea solamente colocarle el punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que hice en esta línea? Declaré una variable 1 y le asigné el valor 10, una variable 2 y le asigné el valor 12, una lista que se llama lista 1 con valores iniciales que van desde el 1 hasta el 10. Si ejecutamos esto, lo único que hizo es cargar ese tipo de datos, es decir, a cada una de estas variables le asignó a esta lista, le asignó a esta colección de números, y después lo que voy a hacer es ir comparando. Entonces me dice falso porque voy a preguntar si valor 1 es igual a valor 2. Recuerden, muy distinto es el igual solo. El igual es comparación. El igual solo es asignación. ¿Está? Recuerden que más arriba vimos los diferentes tipos de comparaciones que nosotros tenemos. Muy distinto es el igual con el igual solo. Acá, otro. Var 1 distinto de var 2. Y por eso me tira true. ¿Sí? Profe, Utilizamos el signo. Sí, eso iba a decir, el signo de admiración es desigual, digamos, ¿verdad? Es distinto, claro. representa como distinto, porque también se lo podría poner como mayor y menor, puede ser, o nada que ver. También, no, o sea, mayor, vos recordás que tenés mayor igual, menor igual. Claro, pero mayor menor no te lo toma como distinto. También, sí, lo puedes tomar como distinto. ¿Sí? Usualmente al signo con el igual, sí, el signo de exclamación con el igual, lo usamos cuando queremos sacar un valor para determinar si un valor es entero y si ese valor, aparte de ser entero, es par o impar. ¿Sí? Pero acá en este caso nosotros queremos determinar si el valor que tiene var 1 es distinto al valor de var 2. Y me dice que sí, porque este vale 10, var 1 vale 10 y var 2 vale 12. Sí, sería negación, lo podemos usar como un valor negativo, es decir, que no estoy negando que no son iguales. Lo que voy buscando es que no, o sea, que me tire un valor positivo en este caso. ¿Sí? Acá pregunto si var 1 es mayor a var 2. Acá, ¿qué es lo que hago acá? A ver, que me ayuden. Al poner var 1 in lista 1. Si var 1 está dentro de la RAID de lista 1. Perfecto. O sea, el link me permite determinar o me permite preguntar si el valor que tiene var 1 está dentro de la lista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, ¿cuál sería la otra parte más compleja? Hacer un for, recorrer lista y ir comparando si cada uno de esos datos, de esos valores que tiene ese vector o ese array lista, coincide con valor, con var 1. Acá simplemente con int estoy preguntando si ese valor está dentro de mi lista. Solamente que me va a mostrar un true o un false dependiendo, porque yo estoy haciendo una pregunta. ¿Está? ¿Sí o no? Si me dice que o compara que está o lo encuentra, me dice true. Y caso contrario, me va a tirar false. Acá, ¿qué hacemos? Igual Python está haciendo el trabajo de hacer un for en esa lista. Exactamente. Exactamente. A eso, esa era la pregunta que quería que surja. Antes, ¿por qué les digo antes? Porque hay muchos de ustedes que por lo que pude leer, muchos de ustedes ya tienen algún conocimiento y otros que no tienen y otros que recién se están comenzando en el mundo de la programación. Todas estas comparaciones que tenemos acá, por ejemplo, la debíamos programar. ¿Sí? Se tenía que hacer código para poder hacer la programación. Python
¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Python? Python nos facilitó. ¿Por qué? Porque con una palabra, que sería una instrucción, nos resuelve toda esa línea de código que nosotros la deberíamos haber programado en su momento. ¿Sí? Internamente, Python, ¿qué es lo que hace? Ejecuta un código, cuando encuentra esta instrucción, ejecuta un código para comparar var1 y determinar si el valor que tiene var1 está dentro del array o el vector list. ¿Sí? O sea, a eso era la pregunta que quería que surgiera, es que toda esa información, antes nosotros la debemos codificar, ahora con una única instrucción, yo comparo, se ejecuta internamente toda esa comparación y me muestra el resultado. No tengo yo que programar más que o utilizar simplemente la instrucción in. ¿Sí? Esas son cosas, facilidades que los lenguajes de las generaciones más recientes nos van permitiendo y sobre todo nos van facilitando la vida, por así decirlo. Ahí está la palabra. Ahí nos dijo un compañero, ya le digo cómo se llama. A ver. Atajos, muy bien. Ahí en el chat. En el chat nos compartieron. Comparto doc oficial de Python con una guía. Ahí está. Ahí nos compartieron, así que puedan acceder al chat. Y ahí está un doc de python.org de la versión 3. ¿Sí? Pueden acceder, pueden ver. Hay muchísima información y a medida que vamos buscando, recuerden, siempre que vamos a buscar en base a lo que nosotros necesitamos. Caso contrario, no vamos a buscar y no vamos a poder saber lo que sí, nuestra necesidad es la que nos genera la búsqueda. ¿Sí? Vamos, avancemos. Expresiones booleanas. Tenemos 5. El AND, el OR, el NOT, el ANY y ALS. ¿Sí? Cada una de estas expresiones booleanas, ¿qué es lo que nos van a permitir hacer? Realizar una posible comparación con la finalidad de que de poder determinar si el dato que está o que yo quiero comparar cumple o no cumple con esa condición. A ver, un segundito. Walter nos dice programación gratuita. Programación gatito, disculpe. Una expresión booleana es solo otro nombre para una prueba condicional. ¿Sí? Ustedes podrán haber observado que nosotros previamente en código que tenemos más arriba, hemos consultado, por ejemplo, en un if, si tal argumento y tal argumento cumplen esa condición. ¿Qué hemos utilizado? El AND. ¿Para qué? Para que se pueda determinar si ambas condiciones son válidas. Acá nosotros tenemos un poco más específico de lo que hemos trabajado. Son condición 1 y condición, es decir, ambas verdaderas. Si esa condición se cumple, nosotros la vamos a ejecutar. Caso contrario, si una de las dos no cumple la condición o más de esas condiciones que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, hacemos condición 3, condición 4, 5, 6, las que sean, si no se cumple, es decir, si no son verdaderas todas, nosotros lo que vamos a decir es, o vamos a obtener una respuesta que no se cumple esa condición. En el caso del OR, que lo tenemos acá, condi 1, OR condi 2, al menos una condición debe ser verdadera. Aquí hace referencia a que si se cumple al menos una de las condiciones y tengo más condiciones, no sé, tengo 5, y quizás la quinta en la que se cumpla, se da por válida la pregunta que estoy realizando y puedo introducir o puedo ingresar en ese código para poder seguir ejecutando. Caso contrario, seguramente que voy a realizar. Recuerden, el AND es exacto y el OR es que al menos una condición. ¿Vieron cuando hablamos de excepciones? Bueno, acá en este caso el OR sería una excepción. Al menos una condición se cumple, seguimos. Caso contrario, no lo podemos hacer. NOT en la negación. ¿Sí? Esconde uno falso. ¿Sí? Y ahí estoy haciendo la negación. ANY, alguna de las condiciones de la lista
puede ser verdadero, pero acá trabajo con listas. ¿Por qué me doy Disculpe, cuenta que profe, trabajo con listas? ahí Sí, cuando dice Hernán. en not, dice es condición 1 falso con respecto a qué, digamos. Al valor que pueda tener en ese momento. Entonces, si ¿Sí? condición 1 sería 10, por ejemplo. Y bueno, mira, por ejemplo, lo ejecutemos acá abajo, está el ejemplo. ¿Ah? Ya lo ejecutamos para que lo veas. Claro. Porque acá lo tengo, mira. Ahí está todo el desarrollo. Si lo quieres ejecutar, no hay problema. Bueno, Alguna de las condiciones de la lista es verdadera, ¿sí? Me doy cuenta que es lista, ¿por qué? Porque tengo puesto entre los corchetes los valores que yo tengo y todas las condiciones de la lista son verdaderas. También utilizo el AL. Operadores booleanos, ejemplo. Si ejecuto, voy a ejecutar la primera línea. Voy a consultar lo que vimos anteriormente. Si var1 distinto de var2 y var1 está en la lista, me dice que sí. ¿Por qué? Porque lo tengo acá. Está el 10. ¿Está? Es decir, ambas condiciones se cumplieron. ¿Sí? En la segunda, var1 es igual a var2 o var1 está en la lista. var1 no es igual a var2. ¿Está? No estamos acá, está acá. Pero var1 sí está en la lista. Es decir, que 10 figura en mi lista acá. Por eso es que me tira verdadero. Al menos una condición se cumplió. Not me tira verdadero. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que no sean iguales. ¿Está? Not, si lo comparo, voy preguntando si var1, que vale 10, es igual a var2, que es 12. Pero como digo, no, es decir, la respuesta sería falsa y la negación sería verdadera. Caso contrario, sería al revés. ¿Está? Me tendría que tirar false en el caso de que estuviera negando al revés. Acá en este caso estoy haciendo que todo lo que yo digo que es falso se convierta en verdadero y en la viceversa sería que todo lo que es verdadero se convierta en falso. ¿Sí? Estamos con la pregunta que me hicieron recién. ¿Sí? Nosotros hicimos la negación acá. Sí, Negamos. Lo que es falso se convierte en verdadero y lo que es verdadero se da vuelta y se convierte en falso. Acá, Ani, alguna de las condiciones de la lista es verdadera, lo ejecutamos, ¿sí? Y me dice que sí, que var1 sea igual a var2, var1 esté en la lista 2. ¿Sí? Entonces, como var1 sí está en la lista 2, automáticamente me da la respuesta de verdadero. Y acá que todos estén. Entonces, por lo tanto, me dice var1 es igual a var2, no son iguales y var1 está en la lista, me tira false. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando que todas las condiciones de la lista sean verdaderas. Está esto que está acá, el ALT, sería algo muy parecido a la condición AND, es decir, que se deba cumplir. Pero la que tiene la particularidad es que acá yo trabajo con el AND, yo trabajo con valores en forma individual, es decir, con diferentes tipos de variables en forma individual, y acá en el ALT yo lo que hago es trabajar una variable contra una lista. Es por ello que el ALT va con los dos paréntesis, ¿sí? Y entre corchetes pongo condición 1 y condición 2. ¿Sí? ¿A qué hacemos referencia? Estas dos líneas que yo tengo acá, AND y ALT, son propias de Python. Si alguno de ustedes codifica en otro lenguaje, quizás no las encuentre. ¿Por qué? Porque estas son propias de Python que permite trabajar con listas. Acá me dice AND es similar a OR. Sí, ahí le contesté. Y AL es similar a AND. Sí, solamente que Cristian y Ana, la idea es que uno es para trabajar variables y el otro es para trabajar listas. ¿Está? Por eso o por ello nosotros lo podemos ver que tenemos acá los corchetes. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Cristian dice en la línea 27, ¿cuál operación se ejecuta primero?
acá. Cuando ejecutamos, la comparación se hace siempre de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda hacia la derecha. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Es cuando le agregamos paréntesis para determinar precedencia. Siempre vamos de acá hacia la derecha. Entonces sería así y después continuamos de acá en adelante. ¿Sí? Recuerden, los paréntesis son los que nos determinan la precedencia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Son formas de comparar que a ustedes les van a permitir poder avanzar y le van a poder permitir dar respuesta a los diferentes problemas que se les va planteando en la parte práctica. Sus compañeros, gentilmente en el chat, nos fueron agregando, por ejemplo, que ahí lo voy a abrir, miren, nos compartieron dos, para que aquel que no lo pueda ver o está siguiéndolo desde el teléfono, ¿me lo están viendo ahí? ¿Sí o no? ¿Me ven eso? Eso es lo que compartió Ana Sí. Laura, ¿sí? Sí, Sería la ayuda oficial de Python, ¿sí? Que es a donde nosotros, acá si bien nos dice 3.11.4, pero es la documentación oficial de Python. Y después, en el chat, también tenemos, a ver si lo puedo llevar, esto. A esto nos compartió Walter, ¿sí? También, bienvenido al libro de Python. Quizás un poco más simplificado, quizás un poco más visualmente más atractivo, pero la idea es que ustedes acá van teniendo instrucciones, estructura de control, tipo de estructura, función, operación, operadores. ¿A qué quiero decir? Que no se queden con lo que nosotros le hemos compartido. Pueden indagar, pueden buscar, quizás pueden encontrar porciones de código de algo que ya está resuelto, ¿sí? La idea muchas veces, y que es lo que les proponemos, no es que lo copien y lo peguen, sino la idea es que puedan copiar y pegarlo, pero entender lo que esa línea de código están realizando, ¿sí? Y si no entienden algo, dos opciones, porque recién la clase la vamos a tener la semana que viene, lo googleamos, lo buscamos, ¿está? Y en Python, como en todos los otros lenguajes de programación, la parte importante es que podemos reutilizar código. Y Google, o mejor dicho, Internet, tiene una gran suite de información. Y de Python hay muchísimo, porque hay muchísima gente que se cambió del lenguaje de programación, se cambió del paradigma estructurado, es más, del lógico o el funcional, a un paradigma orientado a objeto, que tiene parte de los dos, estructurado y orientado a objeto como Python, ¿sí? Y comenzó a escribir y va haciendo aporte y va generando nuevas bibliotecas, va generando nuevas instrucciones que adentro realizan algo y busquen. No estén supeditados, no, ya lo vamos a tener en la clase la semana que viene o ya vamos a tener la parte práctica el lunes de la semana que viene. Sí, pero hasta el lunes mucho. No, en la programación todos los días podemos aportar un poquitito más y eso nos va a permitir que cada uno pueda ir avanzando. ¿Sí? Volvemos un poquitito. Hasta acá sería lo que forma parte del módulo 2. ¿Sí?